Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones ni el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos somos unos ignorantes. La diferencia es que cada uno ignora cosas distintas. Somos investigadores y académicos de UNAM con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos, estamos encerrados por la pandemia. Queremos platicar, diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El Viral. El Viral. El Viral. El Viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todas y a todos los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los saludamos desde cada uno de nuestros hogares. Doctora Mayaro, doctor Juan Pablo, doctor Ibrahim, hola. Su servidor Eduardo Méndez. Vamos a arrancar este episodio de El Viral nuevamente, al igual que la semana anterior, con la noticia muy triste del deceso del doctor Mario Molina a razón de un infarto a los 77 años, quien ganó el Premio Nobel de Química en el año de 1995. Lamentamos profundamente esta pérdida de una mente tan genial en nuestro país, que hoy nos deja de esta realidad. Y pues para dar paso al tema que estuvimos comentando previamente en redes, ¿es influenza o COVID? Una de las dudas más grandes que tenemos ahora que empieza la etapa en donde nos podemos enfermar de influenza y confundirlo con COVID y perder la razón y los estribos. Y para que eso no suceda, hoy vamos a platicar con nuestro panel de expertos a razón de ese tema tan importante. La primera pregunta que voy a poner sobre la mesa y a ver quién la quiere tomar. Vamos a definir qué es la influenza, porque de COVID ya hablamos mucho. ¿Qué es la influenza? Pues yo creo que le toca a Juanpa, pero... Yo veo que agarra aire, pero no veo que se anime. Pues vamos a entrarle todos finalmente, porque lo que habíamos comentado previamente es que pues, la perspectiva es importante de cada quien. Podemos hablar desde el punto de vista de la medicina que la influenza pues, es un padecimiento infectocontagioso. Al ser un padecimiento infectocontagioso, pues bueno, tiene origen en un virus que es altamente infectante. También es parte de esta serie de virus que su origen es múltiple, es decir, tiene componentes genéticos en algunos animales y también en el ser humano. Entonces, de esa forma se genera este virus y bueno, pues a razón de su alta contagiosidad, pues es que toma relevancia como un aspecto pandémico que se originó precisamente en este lado, a diferencia de la mayoría de las pandemias que se originan en la parte de Asia. Esta situación de la influenza se origina de este lado, en América, afectando inicialmente México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, por definición, pues sería un padecimiento infectocontagioso de origen viral, que afecta vía respiratoria principalmente y su predilección es vía respiratoria baja. Esos serían los aspectos más generales de esta definición de lo que es la influenza. Suena muy parecido a la COVID, ¿no? Por supuesto. Sí, no, porque al final son tipos de virus completamente diferentes, ¿no? O sea, si bien hablamos que los coronavirus tienen esta promiscuidad y esta facilidad de intercambiar material genético con otros coronavirus, en el caso de la influenza tenemos que está mucho más distribuida en animales con los que tenemos contacto cercano. De hecho, como algunas platicamos, dentro de las posibilidades de pandemias que se esperaban en el mundo, hemos estado esperando más una de la influenza o algo asociado con aves de corral, aves silvestres o cerdos, que son muchos de los animales que pueden ser reservorios de distintos tipos de influenza, que de coronavirus en sí mismo. Entonces, sí, la influenza es un tipo de virus diferente y yo creo que una de las diferencias más importantes, que además va a generar que todo el manejo sea diferente, es que la influenza tiene tasas de mutación mucho más altas que los coronavirus. Es decir, naturalmente el virus se modifica
de manera más continua que en el caso de los coronavirus. Ahí se conserva un poquito más la estructura genética. Ahorita el temor es de confundirlo, ¿no? O sea, a razón de que el tema esté sobre la mesa es porque puedes empezar teniendo influenza de la que ya hay vacuna y de la que ahorita no se está muriendo tanta gente y que de repente digas tengo COVID y salga corriendo al hospital a hacerme una prueba y que probablemente en ese arranque quedes contagiado de COVID y aparte también de influenza, ¿no? ¿Es posible tener las dos? Sí, por supuesto. Y si bien esto ha sido una preocupación desde hace algunos meses cuando, y díganme si no, seguramente lo han vivido algunos de los que están presentes en este momento en la transmisión. En algún momento, algún cuadro respiratorio que presentábamos, inmediatamente la gran duda, ¿será COVID? Y ahora no solamente es la distinción entre si es un resfriado común o es COVID, sino que se agrega este tercero que es influenza. Entonces, pues sí, por supuesto, se puede confundir fácilmente porque son padecimientos respiratorios tanto COVID como influenza. Además de que son padecimientos respiratorios, su sintomatología es muy parecida. En un momento vamos a comentar algo al respecto. Pero sobre todo que la forma en que se presentan es difícil de distinguir, al menos inicialmente, y si no se tiene un entrenamiento adecuado, es difícil de distinguir cuál de todos estos es. Y lo peor aún es que se pueden presentar juntos los dos, tanto COVID como influenza se pueden presentar al mismo tiempo en una misma persona. Y eso sería ahorita el temor de todas las personas. Justamente por eso es importante lo que acabas de mencionar, Juan Pablo, porque necesitas ser un profesional de la salud para poder distinguirlas. O sea, debes conocer muy bien cuáles son la sintomatología y los signos de cada una de cada enfermedad para no perder justo la cordura. Porque a mí ahorita nada más de pensar que me pueden dar las dos al mismo tiempo, ya pues me quedo sin esperanzas. Claro, pero no, tampoco hay que, yo creo que llegar a ese extremo, ¿no? O sea, de por sí ya la noticia de 2 epidemias se combinan en México y ahora también viene la alergia por cambio de estación. Cuidado, ¿no? Entonces ya no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, ni para dónde. Y cualquier síntoma que tengamos, así sea estornudar o, no sé, comezón en la nariz o lo que sea, ya estamos pensando y malviajándonos con el tema de, chin, ya me está dando COVID, ¿no? Yo creo que también hay que tomar con mucha responsabilidad y con mucha tranquilidad estas noticias sin caer en pánico, ¿no? Porque se ha demostrado que el estrés está directamente vinculado con la baja de defensas. Entonces, si te da influenza, y empiezas a estresarte y a decir, ay, ya me va a morir, no, ¿qué va a pasar? Y voy a contagiar a todo el mundo y no sé qué hacer. Y entonces, pues eso obviamente lejos de ayudar, va a hacer que te dé mucho más fuerte porque el cortisol que se libera a partir del estrés va a hacer que tu sistema de defensas baje. Ahora, yo también no sé, Juanpa, me han dicho por ahí, es que eso de vacunarse contra la influenza yo creo que no es bueno porque me baja las defensas. Es un mito esto y qué bueno que lo señalas porque pues desafortunadamente está muy difundido en nuestra población y es tan difundido que incluso ha generado una fobia a la vacuna contra influenza. Mucha gente dice, no, es que no me vacuno porque me da una reacción horrible, o mucha gente llega al punto de decir, no me vacuno porque una vez que me vacuné me dio influenza, entonces de nada me sirvió la vacuna. Y esto hay que entenderlo muy, muy claramente cuál es el asunto. Uno, si me vacuno contra influenza, pues obviamente hay un periodo en el que la vacuna va a hacer su efecto de protección en realidad. Y este tiempo es de 15 días después de que yo me puse la vacuna. Después de haberme puesto la vacuna, 15 días no estoy protegido todavía, porque la vacuna está haciendo su trabajo de despertar esa respuesta inmunológica. Entonces, durante esos 15 días se llama periodo de ventana, pues soy susceptible todavía. Entonces, ya sea que me infecte en ese momento, en esos 15 días, o que quizá cuando me vacuné ya estaba incubándose la enfermedad, la infección, pues por eso es que mucha gente dice, me vacuné y desarrollé influenza aún así. Bueno, pues porque obviamente esto es lo más común. Y la otra situación es que la vacuna no te va a generar la enfermedad. La vacuna lo que va a hacer es despertar tu sistema inmunológico, porque no es un virus completo lo que se aplica en la vacuna, no es un virus funcional que despierte esta respuesta en tu organismo como la que se despierta con una infección, sino es una respuesta protectora la que se va a despertar. Entonces, imposible que la vacuna te genere la infección. Justo ahí queda contestada la pregunta que nos hace Mari Banzai y Héctor Núñez sobre si recomiendan aplicarse la vacuna contra la influenza. Por supuesto que sí.
Por supuesto. Y ahí yo además agregaría varias razones para hacerlo. La influenza, hasta este momento, para que podamos dimensionar más o menos cómo vamos, en este momento hay aproximadamente 35 millones de casos confirmados en el mundo de COVID, con prueba y todo. La influenza, cada año se estima que puede infectar al 10% de la población mundial, que cuando decimos 10% podría parecer poco, pero en realidad son 500 millones de personas. Entonces, sí hay que vacunarse contra la influenza porque es algo muy común, es muy fácil de que se transmita y además incluso, o sea, también vale la pena mencionar que si bien las tasas de mortalidad asociadas a la influenza no necesariamente son tan altas, eso no significa que sean particularmente bajas. Estamos hablando que en algunos años pueden reportarse hasta 650,000 muertes por influenza. Entonces, en general, siempre la recomendación sería hay que vacunarse, ¿no? Justamente, y aquí tengo otra pregunta sobre la misma línea. Si yo ya tuve influenza, ¿hay riesgo de que me vuelva a dar? ¿Esa es una? ¿Sí o no? Sí, Sí, claro. por supuesto. Sí, por supuesto. ¿O me da más fácilmente COVID? Pregunta MRQZ Amy. Vamos a dejarlo como Amy para no... Si yo tuviera influenza, ¿hay riesgo de que me vuelva a dar o me da más fácilmente COVID? Si quieres, No, Juanpa, me voy por la primera, que es Si la quieres, de... adelante. Adelante. Sí te puede volver a dar influenza y es justo porque, como les decía, las tasas de cambio genético que hay en este tipo de virus son súper altas. De hecho, aquí hay una cosa muy interesante que yo no sabía hasta que me puse a investigar un poquito de este tema, y es que la Organización Mundial de la Salud se reúne 2 veces al año, los expertos, para establecer, junto con las farmacéuticas, cuáles son las posibles cepas de entre todas las que se van monitoreando a través del tiempo, cuáles son las más probables que vayan a llegar a una zona determinada. Entonces, la producción de las vacunas contra influenza se hace en un periodo de menos de 6 meses. Y esto es súper importante como para que vayamos entendiendo que la logística detrás de esto implica la seriedad que tiene la enfermedad y precisamente esta probabilidad de que uno haya tenido influenza y te vuelva a dar en 1 o 2 temporadas después sin mayor problema. Sí, efectivamente, y en adición a lo que acabas de comentar muy adecuadamente, Ibra, sí podemos enfermarnos nuevamente de influenza. Sería obviamente debido a esa alta capacidad de mutación que tiene el virus, ya lo señaló Ibrahim también, y cada año se reformula la vacuna, es decir, la vacuna que se aplicó hace 2 años no va a ser igual a la que se aplicó al siguiente año y tampoco va a ser igual a la del siguiente año, porque cada año se reevalúa qué virus están circulando en la población. Al revalorar qué virus están circulando, pues la vacuna que se fabrica pues va a ser acorde a esos virus circulantes, a esas cepas circulantes. Entonces es por esto que, bueno, sí podemos volver a enfermar de influenza y por eso es muy importante cada año vacunarse si estás dentro de la población riesgo. Obviamente la vacuna no tiene que ser para todos necesariamente, pero principalmente esto es con fines de proteger a lo que sería la población riesgo para influenza. Hay una pregunta de Alejandra Guadarrama. Si una persona tuvo COVID, ¿es necesario vacunarse de influenza, contra la influenza? Sí, por claro. supuesto. Si tuvo COVID, obviamente tiene un factor mayor de riesgo, y aunque son cosas que van en paralelo, o sea, se puede padecer COVID y se puede padecer influenza al mismo tiempo o en diferentes momentos, pero sin embargo, el hecho de haber padecido COVID, acuérdense que nos deja un daño en el organismo que nos hace mayores o más susceptibles a ciertos riesgos. Uno de ellos es enfermar de otras cosas. Y si es, Mari Banzai nos dice, y es eso que comentan sobre que si tienes gripe o resfriado no te debes vacunar, ¿es cierto? No. No. Ahí la única contraindicación que existe es si has tenido fiebre continua. Pero si tienes un cuadro leve en el que tienes un poquito de flujo nasal, a lo mejor te sientes un poquitín cansado, te puedes vacunar sin mayor problema. Sí, bueno, ahorita también tener fiebre continua es alerta también para COVID, entonces eso... Sí, claro. Y sería importante nada más agregar, Lalo, que mucha gente piensa o tiene la idea de que si tengo algún resfriado o gripa no me debo vacunar porque se me puede complicar.
Bueno, la vacuna te da de alguna forma una cierta reacción también. Hay que reconocer que la vacuna no pasa sin dejar alguna evidencia. Entonces, sí deja alguna reacción, sí te va a provocar algunos malestares, pero dentro de esos malestares, pues bueno, va de fondo la protección. Entonces, por eso es que no está contraindicado si tenemos algún resfriado en ese momento, vacunarnos no sería contraindicación. Nos da mucho gusto que estén dejándonos sus preguntas, los invitamos a que continúen haciéndolo. Vamos a darle paso a otros puntos del tema que queremos tocar, pero aquí estamos registrando y leyendo todas sus preguntas para hacérselas llegar a Juan Pablo, a Ibrahim y a Mayaro en cuanto nos resulte posible. Entonces, esto de los mitos, hay otro muy chistoso que dice que si la vacuna es gratis, quiere decir que nos están investigando, que somos conejillos de indias del gobierno. ¿Ese cómo lo ven? No, definitivamente no. Ya habíamos comentado en algún capítulo previo que afortunadamente nuestro país tiene un muy sólido, muy robusto esquema de vacunación, en donde pues es parte de esas conquistas importantes de la salud pública, el que tengamos disponible un esquema de vacunación gratuito en su mayor parte. Y esto es un gran triunfo porque, bueno, no todos los países tienen ese privilegio de tener un esquema tan robusto y además gratuito. Entonces, no necesariamente lo que es gratis es malo. Al contrario, a veces es muy bueno como es esto de la vacunación. Y solamente añadiría aquí que desafortunadamente en esta temporada, en esta pandemia por COVID, algo que se ha visto afectado es la cobertura de esquemas de vacunación. Eso es algo realmente preocupante porque hay por muchas razones, por dificultades para que la gente acuda a vacunarse, por dificultades para que el personal aplique las vacunas, ha disminuido esa cobertura que se tenía lograda y bueno, pues eso es algo que quizá a mediano o largo plazo vamos a tener alguna consecuencia con población no cubierta contra esas enfermedades que generan las vacunas o que pueden proteger las vacunas, perdón. Yo tengo una duda, pero le veo... perdón, Ibrahim, sí, dime. Que habría que como pedirle a la población precisamente que se mantenga atenta a que en cuanto las condiciones sean adecuadas, acudan de nuevo para completar los diferentes esquemas de vacunación, porque efectivamente, si no, perdemos mucho más de lo que ustedes piensan, ¿no? O sea, en realidad en México es uno de los pocos países donde muchas de las enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación han sido mayormente erradicadas. Entonces, sí es muy importante y de hecho un reflejo de eso es que se acaba de volver con carácter obligatorio, ¿no? Porque ya ven que estos movimientos antivacunas han estado como en diferentes partes del mundo. En México dijeron no, es un delito y es prácticamente atentar contra la salud de los infantes y además de la población en general, no vacunar. Entonces, sí, que lo tengan ahí anotaditos y si se les está pasando una vacuna, anótenlo y en cuanto puedan, vayan y vacunen. No nos gustaría irlos a visitar a la sombra por no haberse vacunado o haber vacunado a sus hijos. Charlie nos pregunta, ¿cada cuándo se debe aplicar la vacuna de la influenza? En mi trabajo, cuando hay campaña, el personal no accede a la aplicación de vacunas porque dicen que el año pasado ya se la pusieron. No, pues cada año, como habíamos señalado, si cada año hay una nueva reformulación, pues esto está con el respaldo de que hay una nueva cepa circulante de virus de influenza. Entonces, por eso es que cada año tiene que revacunarse, insisto, si estamos dentro de la población riesgo. Estimada Raquel Carrillo, no damos constancia en el viral, esto es voluntario. Pero si tienes una duda, con muchísimo gusto la resolvemos. Mayaro, ¿tú tienes cara de duda o voy con la mía? No, más que duda, fíjate que quiero hacer otra vez un poquito de énfasis sobre esto de los mitos, porque es que es bien común y hay un montón de mitos alrededor de vacunarse. Y yo lo que les diría es, si les cae la información de un mito relacionado con la vacuna, recuerden que primero tienen que hacerse las siguientes preguntas. ¿Quién me lo dijo? ¿Dónde está publicado? ¿Está verificada esa información? Y si esas respuestas son afirmativas, entonces ya podrían tener argumentos para andar por la vida diciendo que a lo mejor las vacunas que son gratis son para, no sé, matar a la gente, ¿no? O sea, lo que quieran. Pero realmente es importante que antes de propagar un mito, verifiquen de dónde salen, porque es súper peligroso que estemos diciendo barbaridades a diestra y siniestra y que estas cosas que realmente son verdaderas, estos esfuerzos tan grandes por prevenir enfermedades, queden en segundo plano y eso no tenga la difusión que verdaderamente necesita.
Porque ahorita aparte hay muchísima información circulando y también nos falta el bromista que empieza a hacer. Hace rato cuando estábamos en la reunión previa a esta transmisión, comentábamos de lo risibles que son algunas noticias, incluso utilizando personajes que si no conoces la historia, pues te pueden llevar a hacer un ridículo público en redes sociales al compartir alguno de estos mitos que son muy comunes actualmente y que la gente incluso ahora ya los está fomentando con objetivo de reírse de los demás. Y eso es preocupante. Entonces, lo que dice Mayaro es importantísimo. Deben de asegurarse que la fuente es confiable. Voy a leer una pregunta de Ivonne Rodríguez. Yo tuve fuerte fiebre que me tiró en la cama y un horrible dolor de huesos. Todo pasó iniciando el día. Por la fiebre me quedé dormida como a las 2 y de ahí no me levanté de la cama hasta medianoche cuando mi esposo me dio un té de canela con limón. Empecé a sudar y la fiebre bajó. Al día siguiente estaba recuperada al 95%. ¿Qué me dio? ¿Influenza, gripa, COVID? No lo sé, pero sobreviví. Y no contagié a mi esposo ni a mi hijo. Pues lo más probable es que fue un resfriado común. Obviamente no encuadra ni para influenza ni para COVID, pero por lo corto, lo breve de su sintomatología y el tipo de sintomatología, lo más probable es que fue algún resfriado común. Y a ver, ahí está la respuesta de nuestro médico de cabecera. Patricia Rodes, ¿es verdad que existe una vacuna de influenza pediátrica o es la misma que se aplica en adultos? Son diferentes. Bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis porque en términos estrictos es el mismo tipo de vacuna. Sin embargo, se prueban las vacunas en diferentes grupos etarios y se ve si alguna tiene diferente efectividad en los mismos. De hecho, hay una serie muy grande de estudios, sobre todo de cómo se tienen que aplicar las vacunas en los diferentes grupos etarios. En México no se utiliza, pero en otros países sí, se utilizan mucho las de virus atenuados y se han visto, por ejemplo, que en el caso de los infantes, a partir de 6 meses, en los que se ha aplicado este tipo de vacunas, las vacunas de virus atenuados son 50% más eficientes que las de virus inactivados, ¿no? Entonces, hay muchos tipos diferentes de vacunas, se pueden aplicar a diferentes grupos y pueden tener efectos diferentes. Sin embargo, el esquema de vacunación, y aquí creo que es hacia donde iba Juanpa, en México se utiliza solamente un tipo de vacuna y se puede aplicar tanto a niños como a adultos mayores. Y acuérdense que es un delito, hay que ponérsela. Ahora, Juan Pablo, justo hace ratito estabas diciendo que nos ibas a hablar sobre los síntomas. Yo quisiera saber más sobre las diferencias y similitudes, porque una de lo que causa más curiosidad con este tema es, pues, de qué manera pudiéramos nosotros, como personas normales sin conocimientos en medicina, poder encender ciertos focos de alerta en caso de algún síntoma o algún signo. Es muy relevante cómo lo abordas, Lalo, porque creo que el papel del común de la población pues es identificar las pequeñas diferencias, pero de ninguna manera lo que buscaríamos nosotros es fomentar el autodiagnóstico. De ninguna manera lo que buscaríamos es que tuviéramos el empoderamiento para decir, no es COVID, no es influenza, a partir de lo que dijeron en el viral, sino son simples lineamientos que podemos tomar en consideración para buscar la asesoría profesional y entonces sí confirmar lo que estamos padeciendo. Y es que esto es muy difícil de distinguir porque tanto COVID como influenza e incluso un resfriado común casi siempre cursan con 3 cosas que están presentes en los 3 padecimientos que acabo de señalar: fiebre, tos y dolor de cabeza. Entonces, si nos vamos a esos 3 padecimientos, esos 3 datos, pues obviamente los vamos a encontrar en estos padecimientos que son respiratorios. Ese es el punto común. Sin embargo, hay pequeñas diferencias y me permite hacer una revisión de los principales artículos que hablan de la sintomatología, cómo ha ido desarrollándose. De influenza se tiene ya muy bien estudiado, pero de COVID recordemos que ha ido cambiando incluso la definición operacional de lo que nos dice lo que es COVID, porque conforme se va conociendo, pues se va profundizando en el tema. Y entonces, haciendo una revisión de 3 padecimientos, COVID, influenza y resfriado común, que serían los que más nos preocuparían en general, encontramos que hay similitudes y diferencias. Hablemos entonces del inicio de los padecimientos. En COVID, el inicio es progresivo, es decir, poco a poco me voy sintiendo mal en el caso de COVID.
A diferencia de la influenza, que de un día para otro el malestar es muy evidente. Hoy estoy bien, mañana me siento pero pésimo en el caso de influenza. Y en un resfriado común, pues también el avance del padecimiento es progresivo, es lento. Eso es en cuanto al inicio y progresión de la enfermedad. En cuanto a la fiebre, que es otro de los datos pivote, en el caso de COVID, la fiebre es dato importante y es una fiebre de más de 38 grados centígrados y se mantiene durante gran parte del padecimiento en un nivel de entre 38 y 40 grados aproximadamente. A diferencia de influenza, que la fiebre es habitualmente un poco más alta, se mantiene alrededor de los 40 grados según lo que menciona la mayoría de los artículos y es una fiebre quizá no tan persistente como en COVID, pero es una fiebre más alta. Y en el resfriado la fiebre es menos presente. En los resfriados a veces son febrículas, son elevaciones de la temperatura muy leves, pero no llegan ni a 38, 39, 40 grados, mucho menos. En cuanto a la tos, que sería el otro dato importante, en COVID la tos es una tos seca principalmente, a diferencia de influenza que tiende a ser una tos con un leve grado de productividad, es decir, se producen flemas en el caso de influenza, pocas en realidad, pero sí hay una producción de flemas en el caso de la influenza, y en el resfriado común pues casi no hay tos, o si la tos es muy leve en realidad, a menos que hubiera alguna complicación, pero es muy leve la presencia de tos. En cuanto al dolor de cabeza, que es el otro dato importante en la definición operacional, el dolor de cabeza es muy fuerte y presente en casi todo el padecimiento de COVID. Y en el caso de influenza, el dolor de cabeza no es tan relevante. Es un dolor que sí se presenta, pero no es tan relevante. Es un dolor moderado. Y en los resfriados comunes, pues el dolor de cabeza es muy leve o a veces está ausente en realidad. Fatiga muscular. Fatiga muscular es un dato muy importante en COVID. En COVID, uno de los datos que se presentan durante el padecimiento e incluso como secuela del padecimiento es la fatiga muscular. Recordemos que aquí tuvimos un invitado hace algunos capítulos que nos hablaba de que algo que le había quedado como secuela era la fatiga, la debilidad. Y eso lo describen muy claramente la gran mayoría de pacientes que han padecido COVID. Y en el caso de la influenza, pues no hay presente esta fatiga, sino lo que se presenta es un dolor muscular principalmente, pero no llega al grado de fatiga. Y en el resfriado, pues estaría ausente esta fatiga muscular. La secreción nasal es otro dato importante. La secreción nasal es mínima en el caso de COVID y en influenza sí es muy frecuente la presencia de secreción nasal. A diferencia del resfriado común, que ahí sí es el dato más importante. En el resfriado común, la secreción nasal es el dato pivote porque es el dato más frecuente y más relevante. Recordemos todos que lo que más nos incomoda como resfriado, pues es la secreción nasal, la congestión nasal. Entonces, esto es muy relevante en el resfriado común. La dificultad para respirar en COVID es algo que se presenta y sobre todo en los casos más severos. Y pensemos porque COVID es un padecimiento que afecta principalmente vías respiratorias bajas. Esto condiciona que el paciente tenga dificultad para respirar y lo describen como que siento que algo me oprime el pecho, tanto adelante como atrás. Y ese algo que me oprime el pecho me dificulta llenar mis pulmones, me dificulta respirar. Sobre todo en pacientes que cursan con COVID severo, esto es algo muy evidente. A diferencia de influenza, que la dificultad para respirar no es tan severa a menos que se tenga una complicación o un estadio muy avanzado del padecimiento, pero no es tan severa la dificultad para respirar. Y en el resfriado común, pues no hay dificultad. ¿Por qué? Porque recordemos que el resfriado común es un padecimiento de vías respiratorias altas, entonces no hay compromiso habitualmente de vías respiratorias bajas y por tanto no hay dificultad para respirar más que la que genera la obstrucción nasal que hemos comentado. Entonces, eso sería... Oye, Juanpa, perdón, sí. Nada más tengo una duda ahí. O sea, vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, altas, ¿qué entendemos? ¿Nariz y garganta? Así es, en términos generales así sería, nariz y garganta, y en vías respiratorias bajas sería pues ya lo que correspondería a bronquios y pulmones. Entonces hay divisiones anatómicas para esto, pero bueno, para no entrar en detalles técnicos, hablaríamos de que nariz y garganta sería lo que podríamos establecer como los nichos de sintomatología para un resfriado común, mientras que COVID e influenza se van hacia vía respiratoria baja principalmente. Aquí Avi Road nos está poniendo sobre la mesa sobre el síntoma de la fatiga, Juan Pablo. ¿Hay alguna similitud en la fatiga entre esas dos o una es...? Sí, señalábamos que la fatiga es mucho más importante en COVID y eso es uno de los datos tanto presentes durante el momento de la enfermedad como secuela post-COVID. Se habla de que incluso esta es la
la parte de sintomatología que persiste durante más tiempo, la fatiga muscular, la debilidad que experimentan estos pacientes. Sí, es principalmente en COVID. Sí, justo para contestarle a Abbey Road, no sé si la pregunta llegó un poquito tarde, pero ya ahí está contestada tu pregunta. León Torres pregunta, ¿puede ser que haya tenido COVID y no me haya dado cuenta por síntomas muy leves? Por supuesto. Hablábamos de los asintomáticos sobre todo. Entonces, en el caso de los asintomáticos, se puede haber tenido COVID y no tener ninguna molestia, no haber tenido antecedente de molestia y confirmarse solamente a través de alguna prueba que se hiciera. Ahorita nuestro responsable de esta transmisión, Rodrigo Castillo, al que le mandamos saludos, está desde su casa, nos está enfermedad o padecimiento que no necesariamente sea COVID o influenza. Voy a retomar otra pregunta nada más porque no quisiera dejar de contestarlas. Déjenme ahorita nada más. Aquí, en la mañana, Amy, en la mañana escuché en las noticias que no era recomendable ponerse la vacuna en particular porque podría no ser legítima. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Hay vacunas legítimas para empezar? ¿En dónde escuchó? Vamos a hacer el ejercicio. Exacto. A ver, Amy, por favor, dinos en qué noticiero lo escuchaste para formular cargos en contra de quien te lo dijo. Karina Antonio Torres, en lo que Amy nos contesta, ¿la pérdida del olfato y del gusto es tanto en COVID como en la influenza? La pérdida del olfato se ha demostrado que el olfato y el gusto se presentan en COVID principalmente. También hay algunos raros casos en que se ha documentado en influenza, pero principalmente se ha documentado en COVID la pérdida de olfato y gusto por la preferencia que tiene este virus para atacar estas estructuras anatómicas. Muy bien, tenemos otra pregunta. Juan Pablo, andas con todo. Rebeca López, hola, buenas noches. Le mando saludos al doctor Juan Pablo. Mi pregunta es, si yo como médico recibo un paciente con la sintomatología que ya mencionó, dolor de cabeza, secreción nasal y tos, ¿qué sería la manera que yo tendría que abordar a este paciente? Lo estoy leyendo literal, no creo que lo estoy leyendo mal. ¿Qué sería la manera que yo tendría que abordar a este paciente, ya que podría sospechar de influenza, COVID o un simple resfriado? Sí, como señalábamos, pues hay que ver qué síntomas predominan. Si predominan los de vía respiratoria alta, pues muy probablemente se trate de un resfriado. Si predominan síntomas de vía respiratoria baja, pues a lo mejor es la sospecha de que sea COVID o influenza. Señalábamos que es difícil, incluso para el clínico, para el profesional de la salud es difícil a veces distinguir. Sin embargo, por eso es que tenemos la alternativa de que cuando hay una duda fundada para la distinción, pues hay que aplicar la prueba, hay que solicitar la prueba confirmatoria al paciente. Entonces, clínicamente podemos darnos una idea muy importante, pero acuérdense que el médico, pues bueno, aparte de hacer el distingo, pues también tiene que ver los datos de la historia clínica, ver quiénes son tus contactos. ¿Estuviste en contacto con alguien con COVID? Bueno, pues entonces se empieza a construir la sospecha clínica. Pero ante la duda, pues es preferible solicitar la prueba confirmatoria. ¿Debe tenerse cuidados especiales en un niño con rinitis alérgica? Lourdes Bárcenas. Está señalado que tanto en rinitis alérgica como en asma sí tiene que haber algunos cuidados, no necesariamente llegar al punto de cuidados especiales, no se tienen que meter en una burbuja de aislamiento, se tienen que tener algunos cuidados en cuanto a favorecer mejores entornos, disminuir los factores de riesgo en el ambiente para que no se detonen los cuadros alérgicos o de rinitis, pero tanto como aislarlos o ponerlos en condiciones especiales, no. Sí, ahí justo como decía Juan Pablo, porque estamos distinguiendo que la rinitis y estas cosas son de vías aéreas superiores, ¿no? Y la preocupación mayor con influenza y con COVID está en bronquios y en pulmones, mientras que rinitis y alergias normalmente están acá y aquí es donde estamos sufriendo todo el tiempo. Pero eso no los hace más propensos, ¿verdad? Pues no, en general no hay una mayor propensión. Sí tienes quizá un poquito más de posibilidades de que se hubiera dado alguna complicación, pero tanto como hacernos más propensos, no, en realidad no. Navarro Mili nos pregunta en dónde puede leer más sobre las diferencias de estas tres entidades. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Tienen alguna recomendación sobre alguna fuente confiable que pudieran consultar?
Pues yo aquí tenemos recomiendo, adelante. perdón, Adelante, Ibrahim. recomiendo Adelante. y recomendaré siempre, mientras estemos y estén trabajando ahorita, la página de Verificovid. En general han hecho un montón de infografías muy útiles y hacen un proceso de verificación de la información científica que bastante riguroso, que te asegura que la información va a ser de buena calidad. Entonces, yo eso recomendaría. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señala Ibra. Sobre todo la gran ventaja de esta fuente es que se está actualizando constantemente. Y decíamos hace un momento, las definiciones operacionales han ido cambiando. Lo que antes se tenía que tener como cuadro clínico indispensable para COVID ya no es el mismo hoy en día, ha ido cambiando. Y esa es la ventaja con estas fuentes que se van modificando cada cierto tiempo. Entonces, totalmente de acuerdo con la recomendación para la población general. Para los profesionales de la salud, obviamente hay otras fuentes, pero ya serían de un nivel especializado. Ok, ahí queda la respuesta para Navarro Mili. Si un paciente ya es confirmado de COVID, ¿en qué tiempo deja de ser portador o que contagie a más personas? Y la otra ya de una vez, que si tomar vitamina C es útil, nos pregunta Cuauhtémoc. Ok, habitualmente recordemos que el estándar son 14 días en donde hay riesgo de que mientras está en esos 14 días, pues de seguir contagiando la enfermedad. Sin embargo, también recordemos que algo que se está presentando en un pequeño porcentaje de la población, aproximadamente un 10% de la población, presenta lo que se llama COVID largo. ¿Y qué es este COVID largo? Pues es que un COVID que dura más de esos 14 días. No llega a la cronicidad, por supuesto, sino que se queda como un COVID largo en donde también se es infectante por más de 14 días. Y respecto a la vitamina C, pues sí es importante, no es la protección absoluta, definitivamente, pero acuérdense que la vitamina C nos va a permitir mantener estables, nos va a permitir proteger la integridad de los tejidos respiratorios, sobre todo en la parte de las membranas respiratorias, y entonces esto nos permite dar una mayor protección sin que se entienda que es una protección absoluta. A mí me gustaría complementar, si es posible, perdón, Ibra, No, está bien. Está bien que tomen la vitamina C, por supuesto, pero que también hagan un análisis de qué tipo de hábitos están ustedes teniendo que pudieran contribuir a que se enfermen. ¿Qué tanto están fumando? ¿Qué tanto están tomando bebidas alcohólicas? ¿Qué tanta actividad física están haciendo? ¿Qué tan bien están comiendo? Porque todo eso creo que también a veces se deja de lado y solamente se está buscando cuál es el mejor medicamento que ayuda para cuando me enferme o cuál es la vitamina, pero en realidad nuestros hábitos diarios creo que también pueden contribuir a fortalecer nuestro sistema inmune. No sé, perdón, Ibra, tú querías decir otra cosa. Sí, respecto a lo de las vitaminas, creo que vale la pena apuntalar lo que dijo Juanpa respecto a que no son un tratamiento. En sentido estricto, son un coadyuvante a que uno presente mejores condiciones. Y lo otro que es muy importante también tienen que ver cuando compren vitaminas es cuál es la dosis que tienen esas vitaminas, cuál es la cantidad de vitaminas, porque muchas veces cuando compramos vitaminas, la concentración que tienen es muy alta y la mayor parte de esas vitaminas las van a estar orinando. Entonces, vale la pena que también tomen esto en consideración al momento de considerar complementos vitamínicos o comprar una vitamina en específico. A.B. Road nos pregunta, hablando de influenza y COVID, si a una persona ya le dio una vez se puede volver a contagiar. Te recomendamos que te metas a la lista playlist del Viral y ahí tenemos todo un episodio que hablamos sobre el recontagio y lo que nos estás preguntando. Puedes consultarlo más adelante. ¿Qué tan cierto es que hay inmunidad cruzada? Y si hay, ¿qué tan cierto es que esto causa mayor sintomatología? Esa pregunta es de Alex GB. No, esta inmunidad cruzada, esta idea de que si padecimos una nos puede proteger contra la otra, no es cierto. En realidad corren en paralelo y no va a haber una protección. Si padecimos COVID, no nos va a proteger contra influenza ni lo contrario. Entonces, desechemos esa idea y al contrario, pues creo que esto tiene que ir en el sentido de protegernos vacunándonos. Ceci Peña... perdón. Sí. Solo comentaría que recordemos que el sistema inmune trabaja a partir de estructuras que tienen normalmente formas casi únicas y que funcionan casi como un sistema de una cerradura y una llave.
Entonces, si tenemos esto en mente, podemos saber que a lo mejor si se producen los anticuerpos contra una forma de un virus específico, va a ser la llave para esa cerradura nada más. No tenemos como una llave maestra, ¿no? Entonces, por eso es que se puede dar que ambas corran en paralelo, como está comentando Juan. Ceci Peña nos dice, yo presenté temperatura, tos y perdí el olfato y el gusto y me trataron con salbutamol, paracetamol. Solo fue durante 10 días. ¿Era COVID? Yo te puedo contestar, y perdón que deje a mis compañeros expertos de lado, pero yo te puedo contestar, un comunicólogo te puede decir que no puedes saberlo si no te haces la prueba. Debiste haber hecho la prueba, es lo más responsable, no pueden tratar, o sea, independientemente del tratamiento que está muy bien para evitar los síntomas, háganse la prueba. Ante ese tipo de sintomatología, como ya bien lo apuntó Juan Pablo, Ibrahim y Mayaro y todos en distintas ocasiones, Ceci Peña, la prueba es muy importante, para que no andes contagiando a todo el mundo. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo quisiera aquí agregarle algo que me parece muy relevante enfatizar. Mayaro hace un momento comentaba algo que tiene que ver con las medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas, entendiendo que COVID no hay una terapéutica efectiva hasta el momento, entonces tenemos que poner el énfasis en medidas no farmacológicas. Y ahí lo que señalaba Mayaro respecto a todo esto que tiene que ver con la buena nutrición, el buen estado de salud a partir de la actividad física, los cuidados en generales, pues es algo que tenemos que enfatizar. Sin embargo, se va diluyendo muy rápidamente esta idea, y aquí Mayaro, bueno, eso es algo que creo que está en tu territorio. ¿Por qué se diluye tan rápidamente esta idea de que lo no farmacológico es algo que podemos dejar a un lado? No sé por qué se diluya tan rápido, Juanpa, pero ¿sí me escuchan bien? Mayor importancia a diferente. Ok, creo que yo ya perdí a Juanpa por un momento, pero bueno, mientras voy contestándole, yo creo que se nos ha generado como esta facilidad de que la solución a nuestros problemas está fácil tomándonos un medicamento, ¿no? Pocas veces se nos ha dicho que tenemos que complementar el tratamiento con hábitos saludables. Y, por ejemplo, un hábito saludable, o sea, es que eso cuesta más trabajo, ¿no? Dormir bien, por ejemplo, eso es fundamental para que nuestro sistema inmune esté fortalecido. Y eso es algo que cuántos de nosotros podemos tener ese lujo de dormir bien o forzarnos a dormir bien. Y si lo ponemos en un contexto social, ¿cuántas de las empresas, por ejemplo, ahorita que están trabajando, teniendo a sus trabajadores desde casa, están obligando, motivando, fomentando en ellos la actividad física? Esto debería de ser como si de verdad les mandaran tomar una medicina, hacer ejercicio, hacer meditación. Yo sé que a lo mejor unos me van a decir, ¿cómo que meditación? Claro, de verdad, la meditación es un ejercicio que todos deberíamos de hacer porque ayuda a disminuir nuestros niveles de cortisol, está documentado. Y la meditación no es otra cosa más que estar concentrados en nuestra respiración en ese momento. Si podemos controlar nuestra respiración, podemos controlar nuestras emociones, pero eso queda de lado porque ponemos de pretexto muchas veces, es que no tengo tiempo, es que, pues, ay, qué flojera ir, es que, no sé, es caro, hacer ejercicio o alimentarme bien, pero entonces hay que poner en una balanza qué es lo que nosotros estamos haciendo para mejorar en complemento a nuestro sistema inmune. Ya nos contestó. Bueno, antes, justo con lo que acabas de decir de la actividad física, quiero relacionarlo con la pregunta que manda mi tocayo Eduardo Méndez. El ejercicio de alta intensidad baja tus defensas, por consecuencia la posibilidad de ser contagiado por el virus es COVID y de la influenza. Es pregunta, si el ejercicio de alta intensidad baja defensas y puedes contraer la COVID o influenza. Ahí hay información como en ambos sentidos, porque tenemos por un lado que efectivamente cualquier actividad física que sea muy demandante puede tener un efecto sobre la energía disponible para nuestro sistema inmune. Entonces, de algún modo podría comprometerlo. Sin embargo, el tener actividad física de manera moderada y continua fortalece nuestro sistema inmune porque además ayuda a la producción de diferentes neurotransmisores que nos van a dar esta sensación de bienestar y que al mismo tiempo coadyuvan a
la activación de nuestro sistema inmune. Entonces, los extremos siempre son malos. Esa sería La conclusión, claro. la conclusión simple, sí. ¿Algo más que agregar por alguno de nosotros? Yo, además, a lo mejor vale la pena hacer el comercial, que podrían revisar... hay un artículo... Perdón, Juanpa. Es que creo que estamos teniendo problemas con Adelante, Sí, no, adelante. Solo iba a ser como el comercial de actividades culturales de Iztacala, que tiene una serie de talleres ahorita, mucho sobre activación física, en diferentes horarios y a precios muy accesibles, entonces yo se los recomiendo. Claro, Sí, hay que aprovechar. Nada más quería comentar, probablemente la pregunta que nos hacen, Lalo, tenga que ver con unos artículos que recientemente salieron y que hablaban de que el ejercicio intenso la que hace sobre todo lleva a los receptores que tienen que ver con esta entrada del SARS-CoV-2 a nuestro organismo. Entonces, pero bueno, esto fue hace algunas semanas. Posteriormente salieron estudios complementarios que hablan que realmente no hay una mayor susceptibilidad por hacer ejercicio intenso. Si bien se generan una mayor cantidad de receptores para el virus, no está ligado a que sea un factor de riesgo en incremento para padecer la enfermedad. Bueno, pues ya ahí está la respuesta, mi estimadísimo Eduardo. Amy ya contestó. Fue en 88.9 Noticias con Alex Villalbazo y que se refería a las vacunas de consultorios particulares. Okay. Yo ni lo conozco a Alex Villalbazo, nunca he escuchado su noticia, pero ¿algo que decir al respecto? Pues siempre existe la posibilidad del fraude. Desgraciadamente siempre existe la posibilidad del fraude. Sin embargo, en este terreno es muy poco probable. Ahora, si nos vamos a vacunar contra influenza, pues sería un desperdicio buscar una vacuna que podamos conseguir en un medio privado, donde nos va a costar obviamente la vacuna, a mejor usar esos recursos en otra cosa, porque la vacuna que otorga el Sistema Nacional de Salud pues es gratuita. Entonces, no tendría caso pagar por algo que podemos conseguir gratuito y que generalmente va a ser la misma vacuna exactamente. Entonces, creo que no hay ninguna ventaja que pudiéramos asegurar en vacunarnos a nivel privado. Muy bien. Además, asegurarnos que al final pues tenemos autoridades sanitarias, ¿no? Está la COFEPRIS, que debería de estar verificando que lo que se pueda administrar sean medicamentos que no vayan a ir en detrimento de la salud de las personas que se la aplican. Bueno, pues ya tenemos entonces la respuesta para Amy, que nos preguntaba sobre este asunto. Pues es muy importante que verifiquen, y como ya lo dijo Juan Pablo, pues si es gratis, olvídense de conspiraciones, no nos están agarrando de conejillos de India, vayan y aprovechen. Ahorita en este momento queremos hacer una nueva dinámica para también darle un momento de que nos genere un par de sonrisas y que eso también ayude a fortalecer el sistema inmune, con algunas imágenes que hemos encontrado en internet y que por supuesto el panel no ha visto. Entonces las vamos a ir pasando una a una y daremos rápido nuestra opinión sobre qué pensamos acerca de estas imágenes que ahora se conocen como memes y son parte de nuestra cultura popular. Entonces, Rodrigo, si me ayudas soltando la primera, por favor. Luis Rodrigo Castro. Sí, exacto. Lo que él quiera. Terrible, nada más, o sea, el silencio es lo que nos merece el primero. No, es un ser francamente despreciable ese hombre, o sea, lo siento, lo tengo que decir. O sea, no merece más que nuestro desprecio ese señor. Yo pensaría que es una tristeza que una persona que ha dado pues tanta evidencia de su poca inteligencia y además del desprecio que tiene por las ciencias, ahora dependa de las mismas para salvar su vida. Me parece algo muy complejo.
Sí, desgraciadamente, recordemos que este personaje tiene una amplia experiencia en lo mediático. Entonces, a mí me crea una gran sospecha de que su padecimiento haya sido algo más mediático y ligado a este proceso electoral que algo real. Sobre todo por el show tan magnificado respecto a su recuperación tan pronta y los ánimos fortalecidos con los que salió del hospital cuando habitualmente alguien que padece COVID no sale tan indemne. Menos. A Mayaro no le causó gracia. A ver, Ibrahim, a ti que sí te gustan los cómics, dinos qué opinas sobre. Yo pienso que los villanos siempre tienen algo de héroe. Entonces, 2020, villano que podría convertirse en héroe, ¿por qué no? Es parte del show y los vemos en muchos países, desafortunadamente, incluyendo el nuestro. Voy a hacer una pausa aquí nada más para responderle rápido, Juan Pablo, a Regina. Me estoy presentando al trabajo, pero tengo una enfermedad congénita en el corazón y asma. ¿Tengo más riesgo para contraer COVID? No es que tengas más riesgo de contraer COVID, sino que tienes más riesgo de que se complique una eventual infección por COVID. Entonces, creo que sí, lo importante en tu caso sería buscar el mecanismo para protegerte, para mantenerte en aislamiento, ya que tienes una mayor susceptibilidad para desarrollar complicaciones. Saludos, Javier Sandoval. Te mando un abrazo. A ver, Rodri, el que sigue. Es muy chistoso. No, Mayaro, ¿qué te pasa? No, tampoco claro está no. como para desearle la muerte al hombre, ¿no? No, yo sé que no. No, pero es que francamente despierta mis odios más profundos. O sea, es que tiene Y el mundo lo agradece. Es que tiene un nivel de empatía tan bajo este hombre. O sea, ahorita que decía Juan Pablo, es que todo esto puede ser una estrategia de campaña política para repuntar. Yo creo que sí, pero incluso yo creo que sus asesores le dijeron, mira, te vamos a enfermar para que después salgas y digas, híjole, ya pasé por lo que ustedes, realmente los respeto, los admiro, juntos vamos a salir adelante, sé que esto es difícil para todos, pero la cajeteó con... a un helicóptero y llegar al hospital que él fue atendido con el personal que fue atendido, o sea, como para decir que no pasa nada, ¿no? O sea, es terrible, terrible. En la comunicación dicen que la publicidad, buena o mala, siempre resulta publicidad. Entonces, independientemente de si estamos de acuerdo o no en este tipo de imágenes y de la situación, pues lo está poniendo en el escenario que es a final de cuentas lo que les gusta también a sus votantes, ¿no? Verlo y verlo hacer eso que está haciendo. Entonces, pues qué lamentable. A ver, ¿tenemos otro más? ¿O ya se nos acabaron los memes? Rodrigo, ¿tenemos otro más? Muy bien, entonces vamos a pasar. Rodrigo por primera vez hace su aparición en el viral. Muchas gracias, Rodrigo Castillo. Vamos a platicar y bueno, antes, preguntita de Marisol Pérez. Ahora yo tengo artritis reumatoide. ¿Soy más susceptible a contagiarme de COVID? Marisol Pérez. Igualmente, no es que seas más susceptible de contagiarte, es más susceptible de desarrollar complicaciones. Entonces, ese es el riesgo, el desarrollo de complicaciones que pudieran en un momento dado poner en riesgo tu vida misma, pero no eres más susceptible a contagiarte que el resto de la población, en realidad. Owen Adi, ¿puedes tener COVID o influenza sin tener fiebre? Sí, así es. Se pueden tener cualquiera de los dos padecimientos y ser dentro de ese grupo de asintomáticos o con pocos síntomas en donde no se presente necesariamente la fiebre. Muy bien. Pues una vez resueltas estas dudas, vamos a pasar con la primera noticia. Ya saben que hacemos este ejercicio de comentar los headlines de los medios de comunicación en los últimos días. Vamos a revisar.
supongo que Donald Trump en ese momento cuando hizo ese gesto, él se imaginaba que estaba mostrando fortaleza, que era invencible, que miren, nada me ha vencido, ni siquiera el coronavirus, ¿no? Pero para mí, muy personalmente, eso solamente es como un gesto de debilidad profunda. O sea, tiene tanto miedo de perder las elecciones que tiene que llegar a esos niveles. Es arrogante, ¿no? Y entonces justamente es lo que decíamos hace un momento, o sea, no tiene ni la menor empatía por los miles de personas que han fallecido o han tenido alguna pérdida muy grande, a lo mejor de trabajo, de familiares, de salud, económico, todo lo que ha acarreado, y llegar y decir esto a mí no me afecta, pues qué bueno que a ti no te afecte, pero hay cientos y miles de personas que han pasado por momentos muy difíciles. Sí, ahí a mí me gustaría como agregar que hay estudios ya respecto a que los mandatarios de diferentes países del sexo masculino son menos propensos al uso de cubrebocas, precisamente porque la imagen que ellos quieren dar es de una persona fuerte e invencible, lo cual es una tontería. Entonces, dejemos de ver las cosas desde nuestro machismo estructural y no tiene nada que ver ponerte un cubrebocas con sufrir emasculación, ¿no? O sea, que te quiten la hombría, no, el cubrebocas no te quita la hombría. Que se contagió de COVID y eso fue justamente por andarse poniendo el cubrebocas arriba, ¿no? Fíjense cómo hasta ahí está la lógica del asunto. Juan Pablo, ¿tú qué opinas? Así es, a mí me parece esta imagen arrogante. Estoy íntegro y vencí. Entonces, esa es la idea que da con esta imagen. Y sí es muy, muy arrogante desde mi punto de vista y denota una gran insensibilidad por el grueso de la población, no solamente en su país, sino en el mundo en general, pero sobre todo en su país, en donde vemos que las tasas de mortalidad son muy elevadas en realidad. Es un insulto a la inteligencia de la gente, la verdad. Es una tomada de pelo muy poco estructurada, con nula inteligencia. Yo siento que quien lo entienda así como lo venimos explicando nosotros, vaya, no hay esperanza, ¿no? O sea, no hay forma. Es un insulto a la inteligencia de las personas que lo ven, y creo que eso, pues, obviamente coincide con la arrogancia que nos mencionan. Vamos a la siguiente noticia, Rodrigo. Nuevos contagios, está, vaya, muy alarmante la cifra. ¿Por qué no? En esta sí nos gustaría que nos explicaran, justo porque una persona normal como yo, que pues cuando vi el elevón en los números, pues vaya, repito, empecé a perder la fe en la humanidad. Tú dijiste ya, semáforo rojo de nuevo. Yo dije, ya nos regresaron, no voy a volver a la FES nunca. No, en realidad aquí se explicó una de las cosas que yo creo que deben ser más frustrantes para las personas que buscan comunicar cuáles han sido las estrategias de comunicación del gobierno respecto a la situación del COVID, es que han hecho un esfuerzo por presentar las cosas y explicarlas de la forma más clara posible, y de todos modos los periódicos terminan publicando lo que se les da la gana. Y es que en realidad en la conferencia en la que se explicó este incremento fuerte, se dijo que, para empezar, esto es un arrastre de números que viene desde julio. Entonces, no es algo que pasó de un día para otro, como a veces se presentan los datos. Lo otro que sucede es que están utilizando, como todavía no habían podido validar este método, están utilizando un método en el que se hace el rastreo de contactos, pero al mismo tiempo también se está evaluando con conocimiento a posteriori de si alguien que murió, por ejemplo, había tenido contacto o no con alguien que había tenido COVID. Y como no se le había podido realizar una prueba,
al saber y confirmarse este contacto con otra persona que había tenido COVID, entonces ya se declara como una muerte por COVID. Entonces, no es que hayan muerto como que hayas echado raid. Y que al buscarse este nuevo método, pues ya se tuvo una forma diferente de contabilizarlos, y que cualquier dato que nos acerque más a la realidad, pues debería ser bienvenido, a pesar de pues, los sensibles fallecimientos, ¿no? Ok, sí, y yo quisiera agregar que en torno a esta nota, lo desafortunado es que a pesar de este ajuste, no nos deja satisfechos de todos modos la forma en que se está midiendo la pandemia. De todos modos nos quedan muchas dudas, nos queda la idea de que no está reflejando la realidad, la medición. Entonces, por un lado, no es satisfactorio el cambio. Y por otro lado, es que a más de 6 meses de la pandemia en nuestro país, creo que seguimos midiendo cosas que no del todo son lo adecuado. Seguimos midiendo la pandemia a través de muertes y camas disponibles, cuando estamos dejando otros factores importantes a medir, como, por ejemplo, vidas cambiadas post-COVID. La gente que ha padecido COVID, su vida ha cambiado seguramente, y aquí nos lo han platicado el invitado que tuvimos. Las cosas que no se han hecho por la pandemia, lo que decíamos de la disminución de coberturas de vacunación, la afección en la salud mental, Mayaro, que es algo que no se está midiendo. A mí me preocupa mucho en realidad esta parte, que no se está midiendo la magnitud del daño en salud mental, y si no se mide la magnitud del daño, pues mucho menos se van a implementar estrategias de intervención apropiadas. Tratamientos que no se han desarrollado por gente que no ha podido surtir su medicamento o acudir a consulta por la pandemia, o urgencias que no se han atendido por la presencia de esta pandemia. Entonces, esas cosas no se están midiendo, y lo que se está haciendo es un ajuste que de todos modos no es satisfactorio. Entonces, a mí me preocupa esa parte. Eso yo diría nuevamente, cuidado con los headlines, ¿no? Muchas veces los periódicos, las agencias de prensa necesitan llamar la atención de sus espectadores con headlines sensacionalistas, amarillistas. Entonces, cuidado en hacer interpretaciones generalizadas con un headline como ese de en un día incrementa 28,000 muertos, cuidado, cada vez vamos peor, ¿no? Tengan cuidado en hacer interpretaciones de esos headlines. Lean completamente la nota. Además de ese consejo tan importante que nos ha repetido, y no es crítica, sino para que los que nos están escuchando, la doctora Mayaro siempre insiste mucho en la correcta información, porque esta desinformación es justo lo que provoca ese estado de ansiedad que pudiéramos estar sufriendo. Es uno de los fenómenos que ahorita estamos viviendo a razón de estas noticias. De hecho, cuando Ibrahim nos comentó en la reunión de preproducción de la importancia de comentar la noticia, pues todos coincidimos en que era justo por lo que está diciendo la doctora Mayaro, importante que, y si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber sobre el tema, para que quede bien clarito del por qué se elevaron de manera tan importante las cifras de muertes y de contagios, y sobre todo que estos números no nos distraigan de todo lo que tenemos que hacer ahorita nosotros desde nuestros espacios. O sea, que el hecho de que ya haya casi 800,000 contagios confirmados no diga, bueno, pues entonces ya voy a tirar todo, vámonos a una fiesta, pues de todas maneras el mundo ya está echado a perder, nos vamos a morir. No entremos en esa dinámica, continuemos con los cuidados, continuemos con el uso del cubrebocas, evitando salir si no es necesario, y que esto sirva para mantener nuestra salud mental. Aunque yo sé que ahorita parece que yo no tengo mucha salud mental, ¿verdad? Pero mejor dices tú, Mayaro. ¿Estoy diciendo verdad? No, claro, sí. Acuérdense que si tenemos un estrés crónico, a largo plazo, esto también va a afectar nuestro sistema inmune. Las consecuencias son verdaderamente adversas. Y cuando les digo un estrés crónico, me refiero a todos los días, ¿qué están haciendo para abonar a que tengan estrés? Obviamente, todos tenemos muchísimas actividades pendientes del trabajo, estamos a veces sobresaturados, pero en verdad tenemos que hacernos un espacio para nosotros, porque tenemos que encontrar esta manera en generar equilibrio, en empezar a cuidar nuestro cuerpo, empezar a cuidar a los demás, y
Sí, utilizar el cubrebocas para salir y que también el hecho de vacunarse no sea un pretexto que les dé la falsa sensación de que ya son invencibles y que no les pasa nada. Aún poniéndose la vacuna, tienen que tomar todas las medidas de precaución. Háganlo por amor propio, por amor a los suyos. Muy bien, doctora Mayaro. Vamos a cerrar con la... Miren, ahí Rodrigo ya nos está haciendo favor de ponernos la campaña universitaria de este lado, es de donde aparece por aquí, a ver, déjenme. Ahí está. La campaña universitaria de Ponte Puma, pónganse el cubrebocas, no dejen de utilizarlo y pronto nos vemos en el campus. La última noticia, Rodrigo, por favor. Rodrigo ya está. Muy evidente la sensación de todos. Yo creo que en general tenemos 3 premios Nobel en México, ¿no? Que son, bueno, que fueron Mario Molina, Octavio Paz y Alfonso García Robles. El trabajo de Mario Molina para conocer los efectos de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono y cómo eso fue adelgazando y generando este hueco del que se habló durante muchísimo tiempo, que además pues tiene efectos sobre la salud, me parece que a todos nos hace sentirnos un poco tristes. El edificio de la Facultad de Química que se abrió pues más recientemente lleva su nombre y lo lleva porque apoyó mucho también buscando fondos para abrir esto. Entonces, yo creo que fue un luchador incansable de la ciencia en México y que eso hay que recordarlo y reconocerlo y no ponernos tristes porque se fue, sino ponernos muy contentos por todo lo que hizo. Sí, qué lindo pensamiento, Ibra. Coincido totalmente. Es una pérdida terrible para todos, pero agradecemos su paso en esta vida porque dejó un legado importante y porque justo nos va a dar la fuerza para seguir luchando por lo que él también logró. Viaje, y una voz autorizada como universitario, pues obviamente sí lamento la pérdida porque es una voz autorizada que aportó hasta el último momento de su vida y en términos de la pandemia, pues también hizo aportaciones importantes que lo mantenían vigente, que lo mantenían preocupado también y ocupado como científico de qué hacer en beneficio de la sociedad a partir de la trinchera de la ciencia. Algo importante que yo rescato es que el doctor Mario Molina era uno de nosotros. Era un compañero de la comunidad, un egresado de la universidad. Trabajaba aquí con nosotros. Él fue y seguirá siendo un ejemplo y una inspiración y un mensaje clarísimo de que cualquiera, y sobre todo la nueva generación, quienes acaban de ingresar a la universidad, quienes están en prepa, CCH, para los mismos estudiantes ahora en las aulas, no solo de la Facultad de Química. En nuestro país han existido y existirán siempre mentes brillantes y que sea él un ejemplo de que los límites no existen. Él es uno de nosotros, él se formó en las aulas de la universidad y forma parte de nuestra comunidad y lo formará por toda la historia. Entonces, tomémoslo como ejemplo y tomémoslo como inspiración para seguir trabajando, como trabajó el doctor Molina, para obtener logros como los de él y de otra naturaleza, no importa, pero continuar trabajando, no dejar de aportar, no dejar de crear, no dejar de invertir en el conocimiento y en la ciencia. Lamentamos muchísimo esta noticia y que haya sucedido el día de hoy. Estaba leyendo que coincidió con el día que recibió el premio Nobel. Wow. Entonces, bueno, los números y las coincidencias de la vida y en este caso, pues lamentablemente, de la muerte. Vamos a cerrar ya esta transmisión. ¿Con qué concluyes, doctora Mayaro? Bueno,
bueno, pues nada más concluir con que sí estamos enfrentando tiempos difíciles. El COVID, la influenza están avecinándose, puede ser que se conjunten y las cifras suban, pero también pensemos en las buenas noticias. En países como Sudamérica, Argentina, Chile, han detectado una disminución en el contagio de influenza. Esto es precisamente por las medidas de prevención que se han estado llevando a cabo. Por favor, no aportemos a la histeria colectiva, ¿no? Propagando información que no está siendo verificada. Mantengamos la cabeza fría, seamos responsables y verifiquemos también nuestra calidad de sueño, de alimentación, incluso de momentos de recreación y de esparcimiento. Eso es importante. Todo eso contribuye a que fortalezcamos nuestro sistema inmune. Muchas gracias, Mayaro. Juan Pablo. Bien, pues estamos ante el riesgo, como ha sido cotidiano en esta pandemia, de enfrentar un nuevo desafío. Y el riesgo es la posible presencia de una sindemia, que es una epidemia que se aúna a la que ya está corriendo en este momento. La buena noticia es que para anular esta posibilidad de que se presente una sindemia, tenemos una muy buena herramienta, una estrategia de protección específica, que es la vacuna. No dudemos, si somos población riesgo, hay que vacunarse. Esa es una muy buena medida que podemos implementar para disminuir mucho el riesgo y evitar la presencia de esta sindemia que amenaza el futuro. Ibrahim. Pues a mí me gustaría cerrar con unas palabras que no son mías, sino del doctor Mario Molina, y es que los científicos podemos plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero la solución no es únicamente nuestra responsabilidad, es una responsabilidad de toda la sociedad, y entonces los invito a sumarse y a hacernos responsables todos de que las cosas cada vez vayan mejorando, porque las vamos identificando. No hay mejor manera y ya no hay mucho que decir. Definitivamente vamos a extrañar al doctor Molina. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos el día de hoy en este episodio del Viral. Recibimos sus comentarios para temas futuros y nos vemos el miércoles siguiente. Muchísimas gracias. Nos vemos, cuídense. Chao. Cubrebocas. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como @fesi_UNAM. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.